Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes de la novena semana, viernes 7 de junio, viernes de la novena semana del tiempo ordinario. En la primera parte les quiero decir que Monseñor Romero me ahorró el trabajo, porque hoy él define cuáles son las 3 actividades de su día, el día 10 de julio. Entonces me ahorró el trabajo y solamente me voy a limitar a leer las 3 actividades porque él mismo las explica. La primera es viernes 13 de julio y dice él que son 3 actividades. Entonces la primera, dice, fue reunión en el desayuno con los asesores de la cuarta carta pastoral. Ya está clara. Reunión con los asesores de la redacción de la cuarta carta pastoral. ¿Qué sucede con esta cuarta carta pastoral? Yo voy a aprovechar para explicar. Ya lo he hecho, pero por los que seguramente son nuevos en el programa. Recuerde usted que hay una palabra contra la que pelean muchas gentes, enemigos, adversarios de la Iglesia Católica, que es la palabra infalibilidad del Papa. El Papa no se puede equivocar. Eso significa infalibilidad del Papa. Pero no es cualquier infalibilidad. Es que la infalibilidad es cuando yo hablo y doy una verdad definitiva. Pero les quiero poner el ejemplo de infalibilidad, en este caso de Monseñor Romero, que él no tiene, ningún arzobispo tiene la palabra infalibilidad arzobispal, no. Pero el ejercicio que está haciendo Monseñor sí aplica para que entendamos la infalibilidad del Papa. El Papa no se puede equivocar en cuanto consulta a todo el pueblo de Dios en sus representantes. Mire cuántos días hemos venido estudiando que Monseñor consulta, que está pidiendo opiniones para la carta pastoral, y hoy está con el grupo asesor. Cuando Monseñor escribió la carta, no son palabras de él, son palabras de todos los consultados. Esto es la infalibilidad. El Papa es el único al que se le atribuye esa palabra. Pero el Papa es infalible en cuanto consulta a todo el pueblo de Dios en sus representantes. No va a consultar a 2.400 millones de cristianos, no. Pero llega una consulta a la parroquia. La parroquia se le entrega al jefe del grupo de pastoral, de la comunidad de base. Este grupo lleva la consulta. Me explico, todos y todas tenemos la oportunidad de dar una opinión. Quería explicar esto de la infalibilidad. La segunda actividad es una reunión en la casa de las religiosas pasionistas, en los planes de renderos. ¿Para qué? Mire, se reúnen las 5 familias. La invitación está abierta a las 5 familias de los 5 sacerdotes asesinados hasta hoy. Nos falta uno todavía. Pero hay 5 sacerdotes asesinados y hacen una convivencia. No aparece la familia del padre Ernesto Barrera. Pero lo bonito es que esta reunión les hace entrar en solidaridad. Y una cosa que destaca Monseñor es que las familias
están llenas de perdón. Esto es maravilloso. Nos han matado los sacerdotes, sí, pero no estamos resentidos ni estamos con odio. Estamos llenos de perdón. Y la tercera actividad que Monseñor menciona hoy es una convivencia en las playas de Acajutla con los seminaristas que hacen una evaluación y dan puntos a favor y dan puntos en contra. Y Monseñor, aunque solo está un rato, pero les escucha y dice: qué bueno que conviven, qué bueno que se les escucha. Oigamos a Monseñor. Viernes 13 de julio. 3 son las actividades pastorales que puedo destacar este día. La primera, la reunión en el desayuno con los asesores de la cuarta carta pastoral. Presentaron sus estudios con mucha competencia y hemos resumido también la encuesta que se hizo a los sacerdotes y a las comunidades. Entre todos resulta un material riquísimo para expresar la opinión de la Iglesia en esta hora en que se pide un diálogo nacional. Podremos hablar como Iglesia y desde la base misma de la Iglesia con una expresión oficial de una carta pastoral. Pido a Dios que lo que ahora ha de seguir, que es ensamblar mejor estas partes y hacer una redacción definitiva, sea bendecido por el Espíritu Santo que ilumine en este momento los caminos de nuestros cristianos. La otra reunión fue en la casa de las pasionistas, camino de Planes de Renderos. Muy interesante, se trata de reunir a las familias de los 5 sacerdotes que han sido asesinados, excepto la familia del padre Ernesto Barrera. Estuvieron todos muy bien representados y expresaron con toda la familiaridad de quien los conoce desde niños, esos sacerdotes llamados por Dios al supremo testimonio de dar su sangre por Jesucristo, por la justicia, por la verdad. Se acordó escribir todas estas para ejemplo de los cristianos. Otras opciones de carácter jurídico y de carácter también pastoral, para que el ejemplo de estos mártires no se vaya a perder y para que se haga respetar también en ellos la justicia de Dios. Fue edificante el espíritu de perdón y de llamamiento a la conversión que prevaleció sobre todos los comentarios. Finalmente, por la tarde, fui a las playas de Acajutla con los seminaristas que van a tener allá una convivencia prolongándose hasta el día de mañana, pero yo solo pude estar esta tarde hasta ya bastante entrada la noche. Cené con ellos y tuvimos una primera convivencia en que expresaron sus problemas acerca de la integración de los 2 seminarios, mayor y menor, de la arquidiócesis, que era la finalidad principal de esta convivencia. Se nota franqueza, valentía, sinceridad en expresar lo que no les gusta y también deseo muy sincero de buscar soluciones para que el futuro clero de la arquidiócesis se prepare a su misión con más sentido de unidad y de equipo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es viernes después del Corpus. Tradicionalmente es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Yo sé que en el grupo existen muchos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, yo soy uno, pero en el programa, por estrategia de catequesis, no me gusta tocar los textos que corresponden a la fiesta. En este caso no voy a leer los textos de la fiesta del Sagrado Corazón, porque prefiero que sigamos el orden de lo que llevamos como estudio. No cometo ningún pecado, no se sientan mal ustedes.
siempre tenemos acceso al audio del Padre Rodrigo. Ahí están las lecturas de la fiesta del corazón de Jesús. Aquí no. Aquí le damos seguimiento a las lecturas en el orden correlativo. Por eso tenemos como primera lectura, hemos venido estudiando la segunda carta a Timoteo, y yo creo que esto es más que suficiente. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Dice lo siguiente: Tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis proyectos, mi fe, paciencia, amor y perseverancia, mis preocupaciones y sufrimientos, como los que pasé en Antioquía, Iconio y Listra, y las persecuciones que hube de soportar, pero de todas me libró el Señor. Es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. En cambio, los malhechores e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el nombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. En la tónica de lo que hemos venido estudiando estos 3 días sobre las cartas de estas cartas pastorales, concretamente la segunda carta a Timoteo, creo que después de estos 3 días usted puede, yo así lo veo, usted puede intuir la calidad de escritura de la que estamos hablando. Aunque no seamos expertos en Sagrada Escritura, yo no lo soy, pero tenemos elementos para decir: este texto no es de San Pablo. Varias cosas podemos decir por qué argumentamos que no es un texto de San Pablo. Vamos a ver, detengámonos en el tono. Tú le está hablando a una persona. Una persona a la que Pablo conoce, y le está hablando, Pablo habla a Timoteo como si fuera él el maestro. Y la palabra maestro, ahí, cuidado con esto, no la defino yo. Yo no les puedo decir a ustedes: yo soy maestro. Otra cosa es que ustedes digan: Mauricio es maestro. Este es el atributo. No es al revés. No soy yo el que debo decir soy maestro. Por ejemplo, yo tuve muchos profesores, catedráticos, y como los que ya hemos vivido estudios en la universidad, bachillerato, uno distingue quién de verdad es maestro. Otros solo son profesores. Profesor, pues sí, el que profesa una vocación, enseñanza, profesa. Pero el maestro es el que verdaderamente enseña. Y en este momento la carta dice: tú, en cambio, has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder.
El texto está poniendo a Pablo como maestro, pero Pablo nunca lo fue. Él se declaró apóstol. Esto es distinto. Pero la palabra maestro, recuerda que tenemos las 3 características de las primeras comunidades cristianas: anuncia, celebra, enseña. La tercera palabra, enseñar, es una palabra atribuida a los maestros y maestras. Y Pablo él nunca tuvo ese atributo de decir: San Pablo, maestro de los romanos. No tenemos ese lenguaje. Solo quería que lo viéramos de esta manera. Dice: tú en cambio has seguido mi enseñanza, mi modo de proceder, mis proyectos, mi fe, paciencia, amor y perseverancia, mis persecuciones y sufrimientos como los que pasé en Antioquía, Iconio y Listra. Y después siguen las persecuciones que hube de soportar, una lista. Es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. Esta expresión, sufrirán persecuciones, son posteriores al año 70 y al año 85. A Pedro y Pablo, Santiago, Andrés, a todos ellos los matan antes del año 70. En el año 70, los romanos incendiaron Roma, la ciudad, y le echaron la culpa a los cristianos. Entonces se desató una persecución, quemaron el templo, etc. Acabaron con el templo, año 70. Año 85, los judíos expulsan a los cristianos de las sinagogas. Hasta entonces los cristianos asistían a la sinagoga. La persecución sistemática es posterior al 70 y posterior al 85. 70 los romanos, 85 los judíos. La persecución es posterior. Un cristiano podía vivir su cristianismo sin ser perseguido. Sí, mataron a Pedro y Pablo, pero los demás no nos han tocado. Después del año 85 y más o menos hasta el año 140 es una carnicería del Imperio Romano. Ahí vamos a hablar de emperadores como Decio, Diocleciano. Ellos son esbirros perseguidores del cristianismo, y fruto de esto, de estas persecuciones del Imperio Romano, es que alguien en nombre de Juan escribe el libro del Apocalipsis, que es otro libro que les debo en el curso de Biblia del Nuevo Testamento. Las persecuciones no son en el tiempo de Pablo. Acuérdense que Pablo, excepto que fue asesinado, martirizado, pero Pablo no fue perseguido como fueron perseguidos, digamos, los primeros cristianos. Estoy pensando en Policarpo de Esmirna, San Ignacio de Antioquía, otros que se dieron el lujo de tirarlo a las fieras. Pablo no vivió ese tipo de persecución. Lo metieron preso, sí, pero tenía visitas y estaba encadenado en una casa. Eso no es persecución, perdón por la expresión. Persecución es otra cosa. En el contexto es una escritura extemporánea. Ponen en labios de Pablo lo que no sufrió Pablo. Tú permaneces fiel a lo que aprendiste y aceptaste con fe. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Recuerda que desde niño, conoces la Sagrada Escritura. En la tradición judía, el niño cuando tiene 12 años ya puede ir a la sinagoga y ahí se lee la Sagrada Escritura. Están haciendo referencia a un judío. Timoteo es judío, va a preguntar usted. ¿Y las comunidades que están leyendo esto son judíos? ¿Son judías? No. La segunda carta a Timoteo es una carta escrita para los paganos que se están haciendo cristianos. Recuerda, y la intencional he dicho que
la carta tiene 3 intencionalidades. Va dirigida a Timoteo para que la entienda Timoteo. Va dirigida a Timoteo para que lo entiendan los líderes de las comunidades cristianas. Y está escrita a Timoteo para que lo entiendan las comunidades cristianas. Entonces, una comunidad cristiana que no es judía, no estudió la Sagrada Escritura desde niño. Pero los niños de las comunidades cristianas, sí, ellos sí tienen la oportunidad de leer. Ahora, como son comunidad cristiana, hay que enseñarle a los niños, desde niños, a estudiar la Sagrada Escritura. Terminemos con versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, argumentar, encaminar e instruir en la justicia. Con lo cual, el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Otra vez, estamos hablando de un elemento que se llama doctrina o depósito de la fe. Esto no es del contexto de San Pablo. En tiempo de San Pablo y San Pedro todavía no hay doctrina. No, solo hay anuncio y hay celebración, pero todavía no hay enseñanza. Todo se da en el anuncio y en la celebración. Este es el contexto de Pedro y Pablo y de los apóstoles. Todavía no hay doctrina. Después de las persecuciones del 70 y del año 85, sí, ahí sí hay. Ya hay persecución y ahí se arrecia la doctrina. Ya pasó la primera generación, los apóstoles y los que conocieron a Jesús directamente. Está pasando la segunda generación, los que conocieron a los apóstoles y a los que conocieron a Jesús directamente. Y hoy estamos en una tercera generación, los que ni conocieron a los apóstoles, ni conocieron a los que conocieron los apóstoles. Entonces ahora sí necesitamos una doctrina. Vamos al Evangelio de hoy, Marcos 12, capítulos 35 al 37. Capítulo 12, versículos 35 al 37. Dice lo siguiente: Cuando enseñaba en el templo, Jesús tomó la palabra y dijo: ¿Por qué dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con gusto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llevo ratos que no les digo, esto es una joya. Hoy se lo digo, esto es una joya. Hay que lamentar que San Pablo no leyó a Marcos. Marcos escribió después del martirio de Pablo y Pedro. Toda la actividad de Pablo se concentró en demostrar que Jesús es el Mesías. Y San Pablo lo presenta como el hijo de David. Nunca San Pablo, lo hemos dicho, nunca San Pablo le dio a Jesús la categoría de Dios como se la da a Juan. No pasó esto. Pero esta es una joya, y lástima que esto no lo lee el mundo judío, porque los judíos siguen esperando al Mesías, tirando bombas a la franja de Gaza. Están por declarar la guerra a Hezbollah. Ahí tienen presente una guerra contra el Líbano. Han hecho los cálculos ya con Irán. Y en medio de las guerras y guerras y guerras, ellos siguen esperando al Mesías, al que va a restaurar la dinastía de David. Lástima, ellos no leen esta joya de Marcos 12, 35 al 37. Esto es una joya. Entonces, cuando Jesús, en Marcos, Jesús
En Marcos es el Hijo de Dios. En Marcos no es el Mesías. Ojalá pudiéramos ponerle atención a aquel momento, ya llegará, cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, en Marcos, dice: tú eres el Mesías. En Mateo, Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En Marcos, Pedro, como no entiende que Jesús es el Hijo de Dios, ninguno de los 12 entienden que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es Marcos. Pedro, en Marcos, cuando la pregunta de Jesús, responde: tú eres el Mesías. No le pone el Hijo de Dios vivo. No, eso es Mateo. Y aquí Jesús explica por qué dicen los letrados que el Mesías tiene que ser hijo de David. Y les cita las palabras de David. El mismo David dijo: dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. David llama Señor al Señor. ¿Puede el Señor ser hijo del rey David? No. El Señor es Señor. Rey es rey. Y el que está aquí, según Marcos, hay que entender, por eso es bonito cuando ya tenemos los marcos para entender los evangelios. Ahora sí. David es un rey, pero el que está hablando con ustedes no es hijo del rey. El que está hablando con ustedes es el Hijo de Dios. Esto es lo que quiere buscar que comprendamos muy bien Marcos. Pero no lo entendieron. Solo el centurión al pie de la cruz verdaderamente este era. Aquí no se trata de que Jesús se reconozca como Mesías. Nunca. Yo soy el Mesías. Nunca tenemos eso ahí. Se reconoce como el Hijo del Hombre. Se reconoce como el Hijo. Se reconoce como, en el caso de Juan, el Verbo. Todas las características que Jesús da en Juan: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero nunca Jesús dijo: yo soy el Mesías. Jesús en Marcos hace esta pregunta para decirle a los lectores del Evangelio de Marcos, que somos paganos, no somos judíos: ahora entiendo que Jesús no es hijo de David. Jesús es hijo del Padre. Y Jesús no es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Por eso les decía, esta lectura es chiquita, 3 versículos, pero es una joya que cuando ya tenemos elementos de juicio, se nos hace fácil. Yo sé que para muchos de ustedes ya es fácil comprender estas cosas, porque el Mesías es el que iba a restaurar a Israel, y Jesús no vino a eso. Jesús no hizo eso. No vino a restaurar a Israel, sino ya hubiera llovido fuego sobre ese Israel que está ahí. No vino a eso Jesús. Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Y ese reino de Dios es para todas las naciones, no solo para un pueblo. Feliz fiesta del Sagrado Corazón para todos y para todas. Yo sé que muchos lo van a celebrar el domingo,
En el Mercado Dueñas lo vamos a celebrar, primero Dios, el último día de junio. Y así, en todos los mercados escogen una fecha principal. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.